Buenas tardes a todos. Me es grato dirigirme a todos vosotros como miembro del comité organizador del segundo Congreso Nacional de Profesores de Informática y daros la bienvenida a todos. Primero, gracias a todos por venir y especialmente a los compañeros de otras comunidades. Bienvenidos a Valencia y espero que la estancia con todos nosotros sea grata. Sin más dilación, voy a dar la palabra a la presidenta de la Asociación de Profesores de Informática de la Comunidad Valenciana, doña Raquel Torres. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, director territorial de Educación, Cultura y Deporte de Valencia, ponentes, profesoras, profesores, amigas y amigos. Como presidenta de la Asociación de Profesores de Informática de la Comunidad Valenciana, os doy la bienvenida al segundo Congreso Nacional de Profesores de Informática. Hace un año, a través de la PENAPI, Plataforma Nacional de Asociación de Profesores de Informática, los compañeros de Madrid organizaron el primer encuentro de profesores de informática en la Estatal. En él descubrimos diferentes metodologías de trabajo, tanto de compañeros como de las distintas administraciones educativas. Dicha experiencia fue muy gratificante y nos alentó a coger el testigo para estar hoy aquí, en este precioso lugar. Ahora mismo tenemos de nuevo la oportunidad de mostrar a la sociedad la importancia que tiene la docencia de la informática a todos los niveles. Este pretende ser un punto de encuentro entre compañeras y compañeros, con el fin de actualizar nuestro colectivo en los aspectos relacionados con la legislación educativa vigente, su aplicación y su objetivo general en cada una de las etapas, ESO, bachillerato y formación profesional. En este sentido, las jornadas que vamos a desarrollar giran en torno a tres ejes principales: el pensamiento computacional o la necesidad de un aprendizaje temprano de las ciencias de la computación, una iniciativa por la que apuesta, por ejemplo, Reino Unido, que en el próximo mes de septiembre comenzará a aplicarlo, siguiendo países como Finlandia o Estonia, entre otros. La LOMCE, cómo afecta la implantación a nuestra familia, y la formación profesional, FP dual, FP ampliada, así como experiencias pioneras en varios centros de nuestra comunidad. Y para todo ello contamos con la presencia y participación de compañeras y compañeros expertos en cada uno de estos temas. Es todo un lujo poder conocer de primera mano sus experiencias y desde aquí reiterar mi agradecimiento por estar hoy con nosotros y permitirnos disfrutar de sus conocimientos. Agradecer igualmente a los patrocinadores por su confianza en este proyecto y la disposición de la Administración Educativa en apoyarnos para que pudiéramos llevarlo a cabo. Diputación de Valencia, Consellería de Educación, Cultura y Deporte, Consellería de Hacienda y Administración Pública, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia, Colegio Oficial de Ingenieros en Informática, Edición SEMI, Macmillan Profesional y, por supuesto, a todos los asistentes, sin cuya colaboración y participación no hubiera sido posible el desarrollo de este acto. Confío en que este congreso sirva, al igual que el anterior, como base de discusión para que todos comprendamos la importancia de unir esfuerzos y de conseguir que la enseñanza de la informática tenga el peso y la orientación que merece en una sociedad cada vez más digital. Espero y deseo que estas jornadas estén a la altura y al nivel que corresponde a nuestros asistentes y ponentes. Sin más, doy paso al director territorial de Educación, Cultura y Deporte de Valencia, don Ismael Martínez. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, señora presidenta de la Asociación de Profesores de Informática de la Comunidad Valenciana, Raquel Torres, señores y señoras ponentes, señores y señoras asistentes, bien hallados, bien halladas, bienvenidos y bienvenidas a Valencia, lugar donde van a celebrar este segundo Congreso Nacional de Profesores de Informática. Creo que han elegido un buen lugar. En nombre y en representación de la honorable consellera de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, le doy las gracias a la presidenta por la invitación a participar en este acto de apertura de este segundo Congreso Nacional de Profesores de Informática. Bien, desde mi modesta habilidad en materia de informática, pues cuando tenía que venir a asistir a este acto de inauguración del Congreso, pues he entrado en la página web de la Asociación Profesional y efectivamente pues estaba colgado lo que es el
primer congreso que se hizo el año pasado, creo que el día 13 de abril en Madrid, y este segundo congreso que se hace en Valencia, para ponerme un poco al día de cuáles son las intenciones, las pretensiones de este colectivo. Y nada, pues yo voy a dejar aquí encima de la mesa, si me permiten, pues unas reflexiones, unas cuestiones que enlazan un poquito con los contenidos que antes la presidenta ha comentado que va a tener este congreso y que considero que son de importante interés. Una de las cuestiones es la siguiente: ¿a partir de qué etapa del sistema educativo no universitario deberíamos empezar a introducir la informática como ciencia en el grado que corresponda, de acuerdo con la disposición evolutiva de los alumnos, la materia de informática? ¿Debemos esperarnos a la enseñanza secundaria o tenemos que introducirla ya en la educación infantil y en la educación primaria? Es una reflexión importante. Yo creo que hay aquí un ponente, José Ramón, ¿es así? Marcos, perdón, Marcos Román, disculpe, que nos va a ilustrar sobre ese tema. Yo creo y confío que eso es muy importante, porque efectivamente mi vocación, yo soy psicólogo y considero que enlaza mucho lo que es el lenguaje informático, la programación informática, con lo que es el desarrollo evolutivo de los niños. Ya en la educación infantil empieza a desarrollarse lo que se llama el pensamiento simbólico, la resolución de problemas, y considero que estas habilidades no son nada despreciables de introducirlas ya en unas etapas tempranas del sistema educativo. Bien, luego también otra de las reflexiones que quería hacerles es el colectivo de profesores de informática pues quieren cada vez una mayor presencia en el sistema educativo. Yo comprendo esa situación, pero también comprendo a los que mañana iré a clausurar un encuentro también nacional del Colegio de Psicólogos, del Consejo General de Psicólogos, que habla de lo que es el papel del psicólogo educativo en los centros docentes, en el sistema educativo. Y luego el miércoles que viene tengo que ir también a otro encuentro donde van a participar los filósofos, los profesores de filosofía, con la importancia de que la filosofía también esté presente en el sistema educativo. Yo creo que todo es muy importante y que todo tiene que estar presente, pero que todo eso funciona en función de la demanda de la sociedad. No es lo mismo lo que la demanda de la sociedad pide ahora al sistema educativo, el peso específico de cada una de las disciplinas, que lo que pedía hace unos años. Cuando yo estudié, la sociedad no pedía al sistema educativo que los alumnos aprendiésemos inglés, y yo no aprendí inglés. La situación ahora está muy cambiada. Eso depende de lo que pida la sociedad, pero yo creo que también depende, importante, la labor que los profesionales hagan. Los profesionales de informática tienen, yo creo, un reto importante. No solamente enseñar la disciplina, sino también convencer al resto de los compañeros de la importancia de esa disciplina y de lo que puede llegar a ser, digamos, para la sociedad, para los alumnos, y los efectos que puede tener esa formación en la disciplina de la informática para lo que es evitar el fracaso escolar y conseguir un éxito profesional. Un éxito profesional de los alumnos. Luego, otra reflexión que quisiera hacer, y ya con eso terminaré, es he intentado rastrear para ver, digamos, la palabra informática en la vocación, en la voluntad del legislador. Tenemos dos leyes orgánicas que regulan la educación. Una de ellas es del año 1985, que regula el derecho a la educación, y otra ley es la Ley de Educación, que es del año 2006, que ha sido modificada por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que también tratarán aquí en este pasado año 2013. Cuando he intentado buscar la palabra informática, me he dado cuenta de que soy un usuario de la informática y que le he dado a control B, ¿verdad? Y me ha aparecido informática, y eso lo hago de manera mecánica, pero si yo tuviera que desarrollar el lenguaje informático para que haga lo que hace control B, pues yo considero que es una importante labor. Bueno, me he aprovechado de la disciplina informática y he encontrado la palabra informática de esas dos leyes solo yo. En el artículo 112 de la Ley Orgánica de Educación, que no está modificada por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, cuando habla de los recursos o medios
personales y técnicos que tienen que tener los centros docentes y referido a los centros públicos cuando dice que estos dispondrán de la infraestructura, de la tecnología informática suficiente para desarrollar, digamos, pues todo lo que el sistema educativo en ese sentido necesita. Pero luego también les invito a que miren un nuevo artículo que se ha incorporado en la Ley Orgánica de Educación, el artículo 111 bis, que lo ha introducido la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Y reparen en lo que dicen sus puntos últimos 5 y 6 de la importancia que se le da a las tecnologías de la información y la comunicación, pero yo creo que ustedes saben mucho más que yo, desde luego, lo que son las tecnologías de la información y la comunicación y lo que es la base de esas tecnologías de la información y la comunicación, que es la informática. Yo les invito a que reflexionen sobre esos aspectos. Considero que les he dejado encima aquellas reflexiones que de más interés, a mi juicio, podían ser para este congreso. Y nada, pues les deseo mucho éxito a los organizadores, a los ponentes y a los asistentes en este segundo Congreso Nacional. Muchas gracias y no sé si tengo que declarar aperturar el Congreso, me corresponde a mí, porque bueno, hay el del Salvador Marea, ¿verdad? Sí, pues nada, con mucho gusto y con mucha satisfacción declaro inaugurado este segundo Congreso Nacional de Profesores de Informática. Muchas gracias.